Hola, te saluda Rebeca Segebre y quiero darte la bienvenida a nuestro programa de hoy. Si estás aquí por la primera vez, pues yo te invito a que tú te registres en nuestro sitio de internet en rebecasegebre.org. /regalo, así es, vas a recibir tu regalo, el libro Una Nueva Vida. El subtítulo de mi libro es Entendiendo lo que significa llegar a ser un hijo de Dios. Si eso te interesa a ti, pues tienes que ir a rebecasegebre.org /regalo. Si ya eres uno de los nuestros, quiero también recordarte que tú puedes enviarnos tu petición de oración. Vas a llenar un formulario cuando tú vas a rebecasegebre.org /oración, o también puedes ir a rebecasegebre.org y ahí arriba vas a encontrar oración, haces clic y puedes dejar ahí toda la información acerca de tu petición. Luego conéctate con nosotros los jueves para orar. Vamos a orar en nuestra página de Facebook, en Rebeca Segebre Oficial, o también puedes unirte por Zoom. Cuando te registras en orandojuntas.com, algunas de ustedes van a querer estar y no solamente a hablarnos acerca de su petición de oración, sino también acerca de su testimonio, y puedes hacerlo en vivo, puedes hacerlo por audio, puedes hacerlo por video, en vivo juntas por Zoom, pero para que esto ocurra tienes que registrarte en orandojuntas.com. Qué emocionante, ¿verdad? Gracias a todas las que se unen. Ustedes reciben su email, ahí en ese email te recuerda cuál es el link, entras al link y vamos a estar juntas en vivo y tú puedes participar, ya sea con tu petición o, maravilloso, si puedes darnos un testimonio. Tú puedes estar conectada el resto de la semana, porque el resto de la semana nos puedes seguir las notificaciones de YouTube, nuestro canal. También estamos en Instagram, así que recuerda seguirnos ahí en Instagram también, dejarnos un mensaje en los medios sociales, cualquiera que sea tu favorito, así es. Y por supuesto en ese comentario déjanos saber que esta enseñanza que estamos trabajando sobre los salmos ha sido de bendición para tu vida. Bueno, es un gozo para mí conectarme nuevamente y siempre comenzamos con nuestra declaración referente a la palabra de Dios, porque eso es lo que estudiamos aquí en nuestro programa, la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar repitiendo, ¿verdad? Afirmando, la palabra de Dios es lámpara y luz que me muestra el camino. La palabra de Dios es viva y poderosa, me da vida y me da el poder para vivir, para poder vivir esa palabra que me da la palabra. La palabra de Dios penetra mi alma, mi espíritu y me transforma. La palabra de Dios sana mi cuerpo, sana mis huesos. La palabra de Dios es mi alimento. Qué emocionante, qué hermoso poder hacerlo, repetirlo todos los días si puedes. Yo quiero hablarte acerca de dejar ir tu pasado y moviéndonos hacia Dios. Todos cometemos errores y vamos a estar estudiando el Salmo 51. Algunos cometemos errores pequeños, otros grandes, ¿verdad? Pero nuestros errores pueden ser un peso grande para nosotros, haciéndonos sentir culpables, avergonzados. Yo quiero dejarte saber y recordarte que Dios no quiere que nosotros vivamos en la culpa. Él quiere que podamos ir a Él con nuestros fracasos y dejar ir ese pasado. ¿Para qué? Para poder avanzar en la fe. Pero ¿cómo se hace todo esto? Dios quiere que avancemos. Lo que sucede es que el pecado nos mantiene como estancados. Y ese pecado nos hace sentir culpables todo el tiempo, pero tú puedes vivir de una manera diferente. ¿Cómo vamos a hacer esto? El primer paso, por supuesto, es pedir perdón. Vamos a estudiar esto basado en el Salmo 51. También vamos a estar leyendo otro salmo importante, que es el Salmo 32. Ustedes saben que estamos estudiando en los salmos en esta temporada. ¿Por qué los salmos son importantes para nosotros? Bueno, cuando queremos comenzar nuevamente, cuando hemos fallado, los salmos nos dan también, David nos muestra cómo él lo hizo y cómo tú y yo podemos hacerlo también. Entonces el primer paso es pedir perdón. Así es, una de las cosas más importantes y también más poderosas que nosotros podemos hacer es pedir perdón. En el Salmo 51, David le pide a Dios: límpiame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Esto es, el Salmo 51 es una oración a Dios. Yo lo conozco de memoria en la Reina Valera, pero vamos a ver qué es lo que dice en la Nueva Traducción Viviente, que me encanta, que nos habla un poquito con una traducción sencilla, ¿verdad? Y clara. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio
contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hermoso, ¿verdad? Y esta es una sencilla oración, súper sencilla, pero poderosa, que muestra que independientemente que lo que hayamos hecho sea terrible o, ¿verdad?, malo, estamos dispuestos a apartarnos de ello. Dios nos va a perdonar. No es fácil admitir nuestros errores y pedir ayuda a Dios, pero es esencial si nosotros queremos tener una conciencia tranquila. Bueno, el primer paso es pedir perdón, el segundo es aceptar la gracia de Dios. El siguiente paso es aceptar la gracia de Dios Todopoderoso, porque podemos sentirnos indignos del perdón. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido un pecado que creemos que es el pecado imperdonable? Y pensamos, bueno, yo pedí perdón, pero soy indigna. Soy indigna de ese perdón. Entonces vamos a vivir la vida tratando de como que pagar por ese perdón, pagar por ese error que cometimos, ¿verdad? Pero eso no cambia el hecho de que lo que tú te sientes, si tú te sientes indigna del perdón de Dios, no cambia el hecho de que Dios te perdona, de que Dios te sigue amando incondicionalmente. Lo sabemos porque Él envió a Cristo, ¿verdad? Precisamente para eso. Entonces, pero tú y yo debemos aceptar la gracia si queremos superar de verdad nuestros errores. Y hacer esto requiere humildad. Debemos humillarnos ante Dios y permitirle que Él actúe en nuestras vidas como a Él mejor le parezca, porque recuerda, Él va a actuar en tu vida, ¿verdad? Una vez que tú pides perdón y abrazas su gracia, Él va a actuar en tu vida. Y eso que Él va a hacer es lo mejor para ti, es lo mejor para mí. Y como tercero, es importante que tú empieces a vivir en la fe. ¿En cuál fe? Bueno, una vez que nosotros hemos aceptado la gracia de Dios, es hora de empezar a vivir en la fe, en lugar del miedo, en lugar de la culpa. En la fe de creer, ¿verdad? Necesitamos creer que cualquier cosa que suceda en la vida es parte de su plan para nosotros, en la fe de que Él nos perdonó y ahora lo que está pasando no es, oh no, esto me está pasando porque hice esto, como si hubiera una fuerza que te están persiguiendo. No, Él se ha olvidado de lo que ha sucedido. Él dice que Él lo echa a lo profundo del mar. Y Él no se ha olvidado de ti. Él no te ha dado la espalda. Dios no nos da la espalda. En realidad, Él no hace esto. Los seres humanos no pueden que te hayan dado la espalda por lo que cometiste, pero Dios no. Él continúa trabajando en tu vida, aunque tú a veces no lo veas, ¿verdad? Pero Él lo va a hacer para su gloria, para su honra. ¿Por qué? Porque Él dice que Él es un Dios perdonador. Así que a pesar de lo difícil que pueda parecer a veces dejar ir nuestros errores del pasado, es una parte importante para crecer más cerca de Dios y confiar en Él más profundamente. Una vez que tú decides pedir perdón, tú te vas a dar cuenta de que realmente tú estás arrepentido de lo que has hecho y tú dices, yo necesito alejar este pasado, no seguir cargando esta culpa. Es una parte importante para tú poder crecer. Porque todos somos pecadores. Y en el momento a veces un error bien grande, un pecado inmenso que hayas cometido que te hace sentir ese peso de la culpa, hace que tú te sientas que debes acercarte al único que te puede perdonar, al único que puede darte la gracia. Y es confiar en Él más profundamente de lo que lo has hecho hasta el día de hoy. Así que cuando pedimos perdón con un corazón humilde, cuando aceptamos su gracia, sin reservas, desde no lo merezco por su gracia, ¿verdad? Entonces solo en ese momento tú vas a poder vivir libre de esa culpa, libre de esa vergüenza y libre del miedo, de la duda, que creo que es lo que tú quieres en este momento. Así que consuélate sabiendo que no importa dónde estés, lo que hayas hecho mal en el pasado, siempre puedes volver a casa, porque en la cruz de Cristo siempre hay un sitio para ti, un sitio para mí. ¿Quieres tener una relación más estrecha con Dios? Bueno, yo creo que te va a interesar entonces mi devocional. Es para ti, mi devocional de 21 días en los Salmos. Te va a guiar a través de los Salmos con oraciones escritas por el rey David y otros autores bíblicos. Tú puedes usar este libro para aprender a orar de una manera personal y significativa, por ejemplo, por tus pecados. Es precisamente el primer capítulo del libro, este Salmo 51 que estamos leyendo. Así que mi deseo es que tú sigas pasos sencillos, que tú puedas identificar también las promesas que Dios tiene para tu vida
que te animes a actuar basándote en lo que has aprendido, en lo que has leído en los salmos. Y yo sé que este proceso no solamente te va a ayudar a crear un hábito, sino a profundizar en la relación con Dios cada día. Solamente son 21 días, así que son 21 salmos que vas a estudiar conmigo. Compra el libro, que también es parte del estudio devocional que estamos haciendo en estos momentos. 21 días en los salmos. Está en rebecacegebre.org. /Salmos es un libro precioso, te va a encantar. Bueno, estamos conversando sobre cuando sentimos culpa, y ahora hablemos cuando sentimos culpa debido a fracasos. ¿Qué son fracasos? Fracasos es cuando sentimos culpa, tal vez no es un pecado que hemos cometido, pero es un fracaso en nuestras vidas. ¿Qué trae pecado? Por supuesto. ¿Cuáles son esos fracasos? Pueden ser divorcios, relaciones rotas, tal vez por mala administración. A veces yo digo fracasos, y el problema con los fracasos es cuando nosotros pensamos que no somos los únicos que hicimos que esto fracasara, ¿verdad? Hay algo conjunto, por ejemplo, en un divorcio, por ejemplo, en un negocio, por ejemplo, en un ministerio. Entonces, podríamos quedarnos en el punto donde decimos, bueno, fue un fracaso, y lo podemos tomar todo sobre nosotros y pensamos que nuestra vida es un fracaso. O podemos quedarnos en, no, no es mi culpa, es la culpa del otro, es la culpa de aquello, la culpa... Y comenzamos a buscar culpables. Así que, pero tenemos que dejar también ir ese fracaso, ¿ok? Entonces, en el día de hoy yo quiero que tú también puedas dejar los fracasos y te muevas más hacia Dios, te muevas hacia su presencia. Como te decía, todos nosotros tenemos fracasos y que debemos enfrentar, tal vez en la universidad, en las escuelas, pero también en la vida ya más madura. Y esto significa que a veces pensamos que estamos condenados a estar en las garras de ese fracaso, de que ese fracaso es lo que nos identifica como seres humanos y siempre nos van a ver con esa etiqueta. Y a veces nosotras como mujeres, ¿verdad? podemos quedarnos con etiquetas del pasado en unos fracasos, o tal vez eres madre soltera. También a los hombres les sucede, por supuesto, a todos los seres humanos. Pero vamos a animarnos en el día de hoy de saber de que Dios quiere que nosotros acudamos a Él también con nuestros fracasos y que podamos dejar de ir esos errores y esos fracasos, porque Él desea que estemos libres de la culpa, como te dice, para poder avanzar hacia Él. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos como el salmista lo hizo. Él nos dio un buen ejemplo de cómo acudir a Dios a pedirle ayuda. Él lo hacía por medio de la oración, ¿verdad? Él lo hacía por medio de la oración, lo vimos en el Salmo 51. Ahora quisiera leerte, por ejemplo, él lo hizo en varios salmos. Hay uno precioso, además del 51, que sabemos que él lo escribió cuando pecó de adulterio, pero el Salmo 32 es un salmo preciosísimo que habla sobre el perdón también, que tú también puedes utilizarlo. Dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Hermoso, ¿verdad? Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Así es, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua del calor del verano. Finalmente, confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Hermoso, ¿verdad? Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Así es, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados, ¿verdad? Entonces, así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes, los que le obedecen, griten de alegría ustedes de corazón puro. Y por supuesto, cuando Él dice corazón puro es porque Él ha recibido el perdón del Señor. Entonces, cuando nos sentimos, ¿verdad? Cuando enfrentamos ese fracaso, lo mejor que podemos hacer, ¿qué es? Recurrir a Dios en oración. Y esta oración es preciosa, es en la oración donde podemos pedir perdón, buscar orientación para seguir adelante. Te das cuenta que el Señor eso es lo que Él quiere.
Y como veíamos en el Salmo 51, no solamente eso, sino podemos clamar, Señor, límpiame de mi pecado, y yo sé que voy a quedar limpio, límpiame. Me encanta como el salmista decía, límpiame de mi pecado, Señor, y dice, yo sé que voy a quedar limpio. Lávame, Señor, sé que voy a quedar más blanco que la nieve. O sea, había una fe ahí interesante, hay una súplica, pero también hay una fe que tú puedes ver que Él sabe que Dios le va a contestar su oración. Nos muestra el poder de la oración también. Cuando nos presentamos ante Dios con esa humildad, con esa sinceridad, con esa fe, pues Él va a responder y nos perdonará las faltas, así como lo dice también el Salmo 32. Así que tú puedes apoyarte en el consuelo de saber de que Dios quiere ayudarnos. Muchas de nosotros luchamos de que queremos tener una vida de santidad, pero es importante también recordar que Dios desea que acudamos a Él sin miedo y sin vergüenza cuando nosotros enfrentamos el fracaso, cuando enfrentamos la culpa. Él desea que nosotros seamos honestas acerca de los errores que nosotros hemos cometido, porque si no, ¿cómo nos va a perdonar, verdad? Entonces, y también para ayudarnos a regresar al camino. Así que no tenemos que seguir viviendo en la culpa, en la desesperación, ni tampoco en la mentira de pensar, de decir, no he pecado, no he hecho nada, ¿verdad? No. Nosotros, en cambio, debemos encontrar consuelo en saber que Dios realmente quiere que nos acerquemos a Él con valentía, sabiendo que además de haber pecado, además de tener ese fracaso, Él puede limpiarnos del pecado, Él puede restaurarnos, lo que sea que se rompió, puede también restaurarlo. También podemos recibir el aliento de Dios cuando estamos en oración. Dios nos alienta con su palabra. En la Biblia podemos ver personas que pasaron por pruebas similares. Todos cometieron errores, empezando por Adán y Eva, Abraham, Jacob. Y cuando nos sentimos abrumados por nuestros propios defectos o perdemos la esperanza porque, cometimos un error, el Señor nos da aliento. Él nos llena de valor nuevamente, ¿verdad? Sentimos esos ánimos cuando leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta de que hay experiencias de otras personas que han pasado por pecado, como fue también la experiencia de David. Nos da fuerza para seguir adelante, incluso en momentos donde nos sentimos que todo está en nuestra contra, de que nos dejaron solos, pero Dios no se queda con los brazos cruzados, y esto es lo importante. Quiero que tú acudas a Dios, porque Dios no se quedó con los brazos cruzados y nunca se va a quedar con los brazos cruzados en tu vida tampoco, ¿verdad? Debes entender que el pecado es nuestro mayor problema. Todo comenzó con Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Adán y Eva en el jardín del Edén. Bueno, ellos fueron creados perfectos y sin pecado, pero cuando desobedecieron a Dios, pues ahí le abrieron esa puerta para que el pecado entrara al mundo. Y tú y yo también hemos pecado. Todos hemos pecado, no solamente Adán y Eva. Entonces, ese es el mayor problema que nosotros tenemos la humanidad. Y de ahí vienen sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza. Y a menudo se demoran más tiempo de lo que deben porque tú puedes llegar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios inmediatamente le dijo a Adán y Eva y a través de Cristo nos dio un rescate. Dios ha podido decidir acabar contigo y conmigo, con la humanidad, pero Él eligió algo diferente. Él eligió rescatarnos. ¿Qué significa rescatarnos? Que en lugar de castigarnos por nuestros pecados, los tomó sobre sí mismo para que pudiéramos ser libres del poder del pecado. ¿Ok? Hay un poder en el pecado, pero hay un poder en la sangre de Cristo. Por eso es que la venida de Jesús a la tierra es el acontecimiento más importante de todos, porque nos muestra con cuánto amor Dios nos ama y cuánto Él desea que nosotros nos volvamos a relacionar con Él. Así es, porque Dios nos ofrece un nuevo comienzo. Como te digo, cada uno de nosotros no es solamente Adán y Eva, todos cometemos errores, todos nos quedamos cortos, ¿verdad? Dice la Biblia, de lo que deberíamos ser o hacer. Incluso cuando tenemos las mejores intenciones, las cosas a veces nos salen mal, experimentamos culpa, experimentamos vergüenza de nuestros errores, de lo que ha pasado. Nos sentimos que estamos fuera de la gracia de Dios. Pero Dios hoy te ofrece algo diferente, te ofrece una oportunidad para un nuevo comienzo. ¿Cómo? Por medio de su misericordia y su amor, el amor de Dios. Y esta es una muy buena noticia. No solamente es Juan 3:16 la buena noticia está en Juan 3:17, que dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y esta es una muy buena noticia. Significa que por mucho que nos hayamos alejado de Dios, o por tal vez tú dices los errores que he cometido, estos pecados terribles que he cometido, pues Dios está dispuesto a perdonarnos y a darnos un nuevo comienzo. Porque el versículo anterior dice que Dios envió a Jesús al mundo ¿para qué?
para unirnos nuevamente con Él. Entonces, solo tenemos que humillarnos ante Dios, pedirlo en oración, pedir su misericordia, pedir que su amor también nos acoja. Y yo creo que tal vez tú, que estás aquí, quieres comenzar una nueva vida, tal vez tú quieres comenzar o empezar una nueva vida como hijo de Dios, entonces te va a interesar tener mi libro gratuito, Una Nueva Vida. Está repleto de consejos prácticos, de historias inspiradoras de la Biblia y también de la vida real, aquí de lo nuevo, que te mostrarán cuánto te ama tu Padre Celestial. Y mi deseo con este libro es que tú puedas compartir este libro también con tu familia, con tus amigos, para ayudarles a entender el verdadero mensaje de Jesús. Es una manera fácil de aprender sobre el cristianismo. Tal vez tú no eres cristiano, quieres conocer qué se trata el cristianismo, de qué se trata la palabra de Dios, la Biblia. Así que puedes descargarlo gratis, Una Nueva Vida, en rebecacegebre.org/paz. Porque Dios nos ofrece un nuevo comienzo, así es. ¿Cómo? Por medio de su amor, por medio de su misericordia. Pero es un proceso, y es un proceso de renovación. Ese proceso de renovación es diferente. Comienza una vez que tú decides por el perdón, y comienza esta renovación, comienza con el arrepentimiento, ¿verdad? Dijimos el 1 Juan 1:9, es importante porque a veces las personas dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pedir perdón? Sí, pero el problema es que a veces pedimos perdón y nosotros lo hacemos como un rito. Debemos ver cómo lo dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:9. Dice, si afirmamos que no hemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que una vez que nosotros hemos cometido esas malas acciones, abrimos nuestro corazón, nos arrepentimos, ¿verdad? Esa es la primera parte. Podemos abrirnos para recibir entonces la gracia de Dios. Recuerda que hablamos acerca de la gracia de Dios, que es importante. ¿Qué hace la gracia de Dios en nosotros? Lo podemos ver. Eso también está en Romanos. Vamos a leer en Romanos 5. Yo espero que tú tomes nota de todas estas citas y tú las puedas leer en tu casa también. Voy a leer desde el versículo 1. Dice, por lo tanto, ya que de que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesús, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Hermoso, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que la fe produce esto, ¿verdad? De declarar lo que Dios ya hizo, declararnos justos, porque es la justicia de ¿qué? De que Jesús murió por ti y por mí. Él puede comenzar a trabajar también en nuestras vidas ahora mismo a un nivel más profundo, cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos pecado y vamos a Él, entonces nos acercamos con esa mayor humildad y con mayor confianza, porque sabemos que es lo único que tenemos, el único que realmente nos perdona completamente es Él. Entonces empezamos a confiar en Dios a una medida mayor, donde Él empieza a trabajar en nosotros y eso es lo que realmente trae sanidad a ti y a mí, trae renovación, trae restauración en todas las áreas. Puedes leerlo también en el Salmo 103, espero que lo leas, es un salmo precioso, también estamos estudiando los salmos y el Salmo 103 también nos habla acerca de esta restauración que Dios nos promete. El versículo 2 al 5 dice que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que Él hace por mí. ¿Qué hace Dios por mí? Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades, me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la de las águilas. Así que a medida que nosotros nos aferramos a este proceso y este proceso se desarrolla, es posible que nos encontremos mirando hacia atrás solamente para ver y decir, wow, Señor, gracias por todo, ¿verdad? Por estas nuevas fuerzas que me das, por esta transformación que tú has obrado en mi vida. Y todo esto es posible gracias a su poder, gracias a que Él nos ha perdonado. Así que podemos tropezar en el camino, pero no olvidemos que siempre hay una nueva esperanza si nos volvemos hacia Dios con el corazón abierto. Cuando tú sientas que tú ya no puedes tal vez superar tus luchas, o tal vez en este momento sientes esto, tal vez te sientes atormentado por la culpa, atormentado por la vergüenza, debido a esos errores que cometiste en el pasado.
Recuerda que hay un Padre amoroso que te ama incondicionalmente, sin importar lo que pase. Todo lo que necesitas hacer es presentarte ante Él humildemente, en busca de su perdón, y Él te lo va a dar. Él te dará la fuerza para avanzar hacia un hermoso nuevo comienzo. Así que, amigo, gracias por acompañarme en el día de hoy. Y si tú quieres hacer paz con Dios, puedes ir a rebecasegre.org/paz. Y si quieres adquirir mi libro 21 días en los Salmos y seguirme en este estudio bíblico, puedes ir a rebecasegre.org/salmos. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Gracias por escuchar nuestro programa. Sabemos que esta palabra comenzó a crear cambios positivos en tu vida. Si hoy te has sentido tocado por este mensaje, tengo un recurso disponible para ti que incluye la enseñanza que compartí en este programa y la serie completa que te lleva aún más profundamente en este tema. También te ayuda a fortalecer tu fe, te ayuda a crecer segura, más cerca con Dios y conocer su voluntad. Todo lo que tienes que hacer es ir a rebecasegre.com, nuestra página de internet, donde también encontrarás estas enseñanzas y mucha más información sobre otros recursos, conferencias y libros. Así que visita rebecasegre.com.